Se me combinaron las dos cosas. Estoy un poquito afectado, pero bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude muchísimo esta mañana. Vamos a orar, amén. No sé si este está más duro. Voy a probar este. Sí, sí está mejor, ¿cierto? Sí. Ok. Padre, te damos gracias en esta mañana. Pedimos la fuerza del Espíritu, la acción tuya en este lugar, Señor. Hemos venido a recibir, hemos venido a adorar, hemos venido a darte, Señor, nuestra vida completamente, no en parte, todo lo que somos. Y confiamos que tú, como un buen Dios, nos cubre, nos guías, nos amas, Señor, que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Pido y que fortalezcas a la familia, Señor, que anoche murió su mamá, Padre, en el nombre de Jesús, aunque había sido una noticia anunciada, Señor. Te pido fortaleza porque nunca estamos completamente, Señor, dispuestos o preparados para una noticia como esta. Así, Señor, que yo oro para que tú fortalezcas toda esta familia, los que vinieron de viaje a diferentes ciudades, Señor. Ayúdalos en este momento de luto. Pido por esta palabra que sea viva para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, gracias. No sé si le puedes dar un poquito al máster. Un tantico. Ok, muy bien. Escucha mejor. Estamos en una serie titulada Cazando las zorras pequeñas, basada en Cantares 2:15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo, porque nuestra viña está en cirne o en retoño. Las viñas cuando crecen son más seguras, pero cuando están en retoño, las zorras pequeñas se la comen y hace que el viñedo no tenga futuro, no se pueda renovar, se termine muriendo. Esta analogía o esta ilustración nos enseña que en la vida cristiana hay cosas que nos parece que son pequeñas y que podemos vivir con ellas al lado, pero la realidad es que con el tiempo esas cosas que son pequeñas o parecen aparentemente pequeñas se vuelven tan grandes que nos dañan y nos terminan apartando. Son como una grieta en la pared, la cual al principio no le ponemos cuidado, pero cuando viene el temblor se cae la pared. Cuando viene la crisis se cae. Entonces nosotros necesitamos, hermano, detectar esas zorras. La semana pasada, ¿de cuál zorra hablamos? ¿Cuál? Más o menos. ¿Cuál? Gracias, amor. Hablamos de Efesios 5:18. ¿Cómo lo titulamos? A ver quién se acuerda. Excelente, la sola de libertinaje. Hablamos de la disolución, que significa libertinaje, falta de dominio propio. Cuando no hay dominio propio en la vida, nosotros terminamos haciendo cosas incorrectas y cada vez peor. Hoy vamos a hablar de la segunda zorra. Ay, no me está cogiendo. Ya me está cogiendo. La segunda zorra es la zorra de la infidelidad. La zorra de la infidelidad. Y es que la iglesia tiende a ser infiel a Dios. ¿Ok? Ahí tenemos una imagen, ¿no? Jesús atrás preguntándose: ¿ve? ¿Esta iglesia qué? Le di todo y se me fue con otro, con el mundo. Le entregué todo mi amor, todo lo que soy, di mi vida, pero no le importa, hice con otro. Infidelidad es decir, amar a Cristo, pero tener amores con el mundo. Si tu cónyuge te dice: mira, yo soy fiel, pero solo una vez al año te soy infiel. Solo una vez al año. ¿Él es fiel o ella es fiel?
No, la fidelidad tiene que ver con constancia, hacerlo siempre, ¿ok? Entonces uno de los grandes problemas y las zorras que vemos acá es que nosotros nos conformamos con hacerlo de vez en cuando. Como lo hago de vez en cuando, amaño mi conciencia y digo, no, yo lo hago de vez en cuando, aunque no lo haga siempre. Pero no nos damos cuenta que esa zorra de la infidelidad hace que cada vez lo hagamos menos, hasta que llegue el momento que no lo hacemos. ¿Me está haciendo entender? Empieza pequeña, pero llega un momento donde se vuelve grande y nos destruye el cristianismo. La infidelidad, Dios nos llama a la fidelidad, nos llama a ser constantes en lo que hacemos. Dios nos llama a ser constantes en la vida cristiana. Mire lo que dice Oseas. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. El libro de Oseas es bien interesante. Israel ha hecho y deshecho. Han conocido a Dios. Dios ha hecho milagros. Lleva décadas haciendo milagros. Lleva décadas prosperando. Lleva décadas ayudándolos. Lleva décadas poniéndolos sobre sus enemigos. Pero ¿qué hace Israel? Deja a Dios. Y ya Dios, cansado, le manda profetas. Le dice de una manera u otra. Y usa un último recurso. Usa el profeta Oseas. Y le dice a Oseas: para que ese pueblo entienda la relación entre ellos y yo quiero que tú te cases con una prostituta. Porque así es la relación mía con mi pueblo. Ellos son una prostituta. Porque dicen que me aman, pero se van con el mundo. Se van con Baal, se van con Acera. Entonces cásate y quiero que tengas hijos con esa prostituta, para que ellos entiendan mi dolor. ¿Te dolería eso? ¿Te dolería que tu pareja fuera infiel? Ese mismo dolor es el que siente Dios por nosotros. Cuando lo dio todo, dio lo mejor, dio a su hijo. Él lo mandó a morir, el arcángel Miguel. Él mandó a morir a Jesús. Dio lo mejor que tenía. Nos demostró que nos amaba. Cada mañana es nueva su misericordia. Pero nuestra respuesta es incorrecta. Entonces, ante un pueblo infiel, Dios da esta gran ilustración. Y sabes, no solo Israel es infiel, la iglesia de hoy es muy infiel. La iglesia de hoy es altamente infiel. La iglesia de hoy busca congregarse solo por el beneficio. La iglesia hoy se comporta como una prostituta. Solo van por el pago, no van por el amor. Solo van por el milagro, solo van por el favor, no van por el corazón de Él. Y Dios, cansado, quiere que nos recordemos esta ilustración. ¿Qué tipo de prostitución vivía Israel? Dice Oseas 4:13: sobre las cimas de los montes sacrificaban e incenciaron, sobre los collados ellos se subían a lo más alto, donde se practica la idolatría. Se va a las ciudades, ¿y dónde están los ídolos de la ciudad? En la parte más alta todavía se practica eso. Los ídolos donde está dedicada a las ciudades. Y ellos en esos ídolos, en esas montañas, en esas cimas se subían. ¿A qué? A sacrificar, a adorar, a presentar ofrenda, a presentar culto a dioses paganos, a pedir ayuda a dioses paganos, hermanos. Entonces fueron en una infidelidad religiosa. La iglesia de Dios es infiel. Tremendo. Miren, ellos
se congregaron, dejaron de buscar a Dios en el templo y se fueron a los templos paganos. Mire lo que advierte Hebreos 10:25. Yo te lo leo. Gracias. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces Hebreos dice que una de las crisis que va a presentar la iglesia, entre tanto estemos más cerca de la venida del Señor, ¿cuál va a ser? Entre más cerca estemos la venida del Señor, la iglesia infiel se dejará de congregar más. Menos querrán congregarse. Eso no es solo un mandato, porque el texto es un mandato. También es una profecía. La iglesia va a ser muy infiel para los últimos tiempos y dejará de congregarse. Se amañarán. No, yo aquí en la casa me veo un video de Julano, pero la palabra congregarse tiene que ver con hacer comunidad, tener privilegios, pero también tener responsabilidades. Como usted va a una casa, tiene privilegios. Usted almuerza, ¿sí o no? Pero tiene que estar o estudiando o trabajando, ¿sí o no? Si se pone a tirar vagancia, mira a ver qué va a hacer, mío, porque yo le doy comida al que está estudiando, y si no va a estudiar, a trabajar. Y como la gallina ponga, o si no lo mata, así la gallina y no pone, para el sancocho, ¿sí o no? Así es, hermano. Congregarse tiene que ver con eso. Ah, qué bonito el templo. Todo eso tiene gastos, obligaciones, pero también tiene usted privilegios. ¿Cómo va en la silla? Está recibiendo. Tremendo. Pero es la misma actitud de la iglesia. Ellos dejaron de congregarse en el templo y buscaron ayuda. ¿A dónde? A los demonios. Hoy en día la gente dice, no, congregarse no es tan importante. Hay unos que se congregan semanal, otros quincenal, otros mensual, otros bimensual, otros trimestral. Otros cuando llega, uno piensa, ¿será que Cristo viene? Que vino Julano. ¿Será una señal antes del fin? Congregarse es un mandato. ¿Sabe usted que congregarse hacía parte de los 10 mandamientos? Era el cuarto de los 10 mandamientos. Era el cuarto mandamiento. Guardar el Shabbat, dejar de trabajar, detenerse y congregarse. Era uno de los 10 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento vuelve a ser un mandamiento. Esas zorras pequeñas dañan. La gente deja de congregarse y empieza a enfriarse sin darse cuenta. Empieza a enfriarse espiritualmente hasta que llega el momento donde empieza a fastidiarle la iglesia. Al principio no, pero llega el momento donde siente apatía por ir, porque empieza a morirse lentamente. Y llega el día donde dice, no, ya no voy a ir. Y ahí empieza su muerte espiritual. Zorras pequeñas como esa. ¿Qué más tenía Israel? Infidelidad económica. Y ella No le conoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Infidelidad económica. Dios le dio a Israel todo. ¿Qué le daba? La comida, vino, aceite, todo. Además de eso, ¿qué le dio? Dinero, la plata y el oro. Pero ¿qué hacía Israel? No llevaba al templo, no le llevaba a Dios lo que era Dios. ¿Qué hacían? Cogían el oro y lo llevaban al templo de Baal. Gran parte de los ídolos que crearon con oro, con plata, lo hicieron con oro y plata de los israelitas. ¿Cuántos que van a las iglesias están ayudando a mantener cantinas? ¿Cuántos que van a la iglesia están ayudando a mantener cosas, hermano, que a Dios no le gusta? Tremendo. Miren, si fuera por mí, Bavaria hace tiempo se hubiera quebrado, hace 28 años. Hace 28 años hubiera quebrado Bavaria.
Pero a veces nos duele llevar a Dios, pero no nos duele darle al mundo. ¿Sí o no? Iba con una persona en un bus y me dijo: yo vendo cigarrillo y tinto, y eso es lo que más plata me da. Yo la vendo de noche, porque a las 11, 12 de la noche en Bogotá, en tal zona, la gente no le importa dar 10.000 pesos por un tinto y un cigarrillo. 10.000 pesos por un tinto y un cigarrillo. Y él me decía, y ella me decía: ¿usted sabe cuánto me sale a mí un tinto y un cigarrillo? Casi en nada. Y ellos me dan 10.000 pesos sin chistear. Y así somos nosotros. Dale al Señor. Uy, pero ¿cuánto vale la botella de whisky? No sé cuánto vale una botella de whisky. 300, 500 mil pesos. ¿Cuánto vale una botella de whisky? No sé. Nos duele. Nos duele. Pero es la misma crisis. Mateo 23, 23. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso de la menta, del anís, del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Deberían hacer esto sin olvidarse de hacer lo demás, como dar la 10ª parte. ¿Ves? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos diezmaban cosas como el comino, el anís. O sea, son muy pequeños. Entonces, por ejemplo, usted tener 100 unidades o 1.000 unidades muy pequeñitas, contarlas, o 10.000, y después contar 1.000. Tremendo, ¿no? Será muy difícil para diezmar cosas así. Jesús le dice: oiga, ustedes son tan curiosos que pueden diezmar exactamente eso. Pero ¿sabe qué es el problema de ustedes? No son justos, no son misericordiosos y no tienen fe o fidelidad. Son infieles. Entonces, hay dos enseñanzas acá que Dios dice que hay que hacer las dos. Dice: hay uno, hay que diezmar, pero dos, tienes que diezmar y ser fiel. Ser fiel. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento alguien llevaba una ofrenda a Dios. Dios veía el corazón de la persona. Si el corazón estaba mal, él no recibía la ofrenda. La ofrenda se quedaba en el templo, pero Dios no la recibía. Y uno dice: no, yo ya di la ofrenda a Dios. Pero ¿qué le asegura que lo que usted dio, Dios lo recibió? Porque Dios mira cómo está viviendo esa persona. Esa es la enseñanza de Jesús para ellos. Pero Jesús dice: es necesario. Es necesario. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga que no diezme. Pero sí Jesús dijo en el Nuevo Testamento: es necesario diezmar. ¿Qué es necesario? Hay cosas en la vida que son necesarias, ¿cierto? Entonces, la infidelidad económica fue otra de los grandes asuntos. Entonces nosotros queremos que Dios nos bendiga en esta área, porque ellos olvidaron: es Dios el que me da todo. Y nos quejamos cuando nos falta: Señor, ¿por qué no me das en esta área? ¿Por qué me falta? Y dejamos de pensar en la fidelidad. ¿Por qué mi economía se va como agua? Que también se prostituyeron en la mezcla con Egipto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Miren lo que dice acá Dios: mi pueblo Efraín ha sido como una paloma incauta, como una paloma que cae en la red, como una paloma que cae en la trampa. ¿Por qué? Porque en la crisis, en el momento que hicieron alianzas con Egipto. Alianzas con Egipto. ¿Quién nos va a ayudar? Egipto. Y se fueron corriendo. Hicieron alianzas con Egipto, hicieron alianzas con Asiria, sin saber que Asiria más adelante los iba a llevar cautivos. Hicieron alianza con los mismos que los iba a destruir. No eran como palomas incautas. No somos nosotros así. A veces hacemos alianzas con el mundo,
Pero ¿qué le dice Dios? Castigaré conforme a lo que se les ha anunciado en sus congregaciones. Yo ya les había hablado en las congregaciones por medio de los profetas. Yo ya les había dicho por medio de la ley: no lo hagan. ¿Por qué hacen eso? No lo vayan a hacer. Los va a destruir, va a acabar con ustedes. Pero no, creyeron que era un juego, que era por molestar, y lo hicieron. Son palomas incautas. ¿Por qué confías en lo que te va a matar? ¿Por qué le entregas tu fe a cosas que te van a terminar destruyendo? Cosas que son basura. Mezcla en la doctrina. Dice: porque vendrán tiempos, y aquí vuelve. ¿Qué pasará en los últimos tiempos? Que empezará a crecer mucho más. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se dice que la mejor manera de hacer crecer una iglesia es decirle a la gente cosas que los deseos de la carne quieren escuchar. Para los últimos tiempos se mezclará la doctrina. Maestros que no predican desde el texto, desde la voluntad de Dios, sino que predican desde sus propios malos deseos. Justifican la maldad de ellos mismos y lógicamente la del pueblo. ¿Y qué va a pasar con estas mezclas? Serán oídas porque la gente tiene comezón de ser aprobado. La gente quiere buscar a Dios sin arrepentimiento. Y ese no es el verdadero evangelio. La gente quiere buscar a Dios sin transformación. Y ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es arrepentirnos y que el Señor nos haga nacer de nuevo. Que nos cambie por su gracia, por su amor y misericordia, pero que nos cambie por el poder de su Espíritu Santo. Entonces ellos mezclaron la doctrina. Esa es una de las grandes prostituciones de la iglesia hoy. Mezclaron en las vivencias. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos, hermano, compartir ciertas filosofías de este mundo y pensar que somos amigos de Dios. Hermano, hay filosofías que son absolutamente en contra de Dios. Pensamientos como el aborto, que van en contra de la vida. Dios es el dueño de la vida. Y necesitamos alinearnos con los pensamientos de Dios. ¿Por qué nos gusta hacer las cosas como los hace el mundo? ¿Por qué nos queremos entretener como se entretiene el mundo? ¿Por qué queremos, hermano, tener una sexualidad como la tiene el mundo? ¿Por qué queremos, hermanos, hablar como habla el mundo? ¿Por qué nos mueve tanto el mundo? El texto lo explica. ¿Por qué? Porque queremos no perder la amistad. Nos gusta tener amistad con el mundo. Pero ¿cómo llama la palabra del Señor aquel que dice: voy a tener amistad con el mundo y voy a tener amistad con Dios? ¿Cómo lo llama? Almas adúlteras. Almas adúlteras. Y es el mismo término: prostitución espiritual. Hermano, hay que tomar decisiones en el Señor. Amén. ¿Sabe? Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, pero sabe una cosa, no me dejaré dominar por ninguno. Pero ¿qué dice la iglesia de hoy? Todo me es lícito, todo lo voy a probar. Todo es mi lícito, todo me voy a lanzar a hacerlo. Pero Pablo, un hombre de unción, un hombre que se quería ser usado por Dios, dijo: yo no voy a jugar con lo que Dios me ha dado. ¿Por qué se ha mermado el poder en la iglesia? Por combinar estas cosas. La gente quiere la presencia de Dios, pero
A todo le abre espacio. Hermano, yo no quiero ser legalista, pero hay cosas que el Espíritu Santo tiene que guiarte de lo que ves, de lo que sientes, de lo que hablas. Tú tienes que trabajar con tu carácter, tienes que trabajar con tus decisiones, tienes que trabajar con tu cuerpo, tienes que trabajar con tus deseos. ¿Cierto? No, pastor, a mí me gusta el vallenato. Está bien, busque vallenato cristiano. ¿Cierto? A mí me gusta el jazz, me gusta el blues. ¿Qué hago? Busco cantantes cristianos y los escucho. ¿Qué te gusta? Pero tenemos que seleccionar. No podemos estar ahí jugando, mezclando, hermano, adulterando. Tú quieres que cosas grandes en Dios te va a costar un precio. Pablo me dice, listo, podría hacer eso, pero sabe, eso no me va a dominar a mí, porque aunque parezca legal, si paso ese límite, Dios no me va a usar igual, Dios no me va a bendecir igual. Si algo conserva a los hombres de unción, hermanos, son distancias, porque las distancias nos previenen. Hay una ilustración que a mí me ha gustado, quizá la he contado antes, pero la quiero contar. Un hombre rico que busca un chofer y vienen tres propuestas, tres candidatos. El primero, y él hace una pregunta: hay un abismo y hay una carretera, ¿cómo haces para pasar? El primero dice, no, yo paso muy rápido para acá. Ok, le pregunta al segundo, ¿tú qué haces? No, yo me orillo y paso con cuidado. Y el tercero, ¿tú qué haces? No, pues si hay una carretera alternativa, me meto por otra carretera y ni siquiera juego con el límite. ¿A cuál contrato? Al que no jugaba con el límite. Si tú juegas con el límite, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano te caes. Pero si tú estás lejos del límite, no te vas a caer. Todo me es ilícito, pero no todo conviene, porque un día eso me domina. Eso que hoy estoy jugando como que puedo, un día me dominó, me hizo caer y quizás no me levante. Entonces es mejor abstenerme. Tremendo. Esa fue la decisión de Pablo. Abstenerme. Eso nos lleva a lo segundo: el pago. ¿Qué hizo Dios con todos ellos? Ahí vemos a Oseas casado con una prostituta y la prostituta embarazada. Ese Oseas era un hombre de Dios, hermano. ¿Qué dice el texto? Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Entonces queda embarazada, primer hijo. Pero ¿qué iba a hacer Dios? Cada hijo iba a ser un juicio para Israel. Y cada nombre tenía un símbolo de ese juicio. Lo primero, entregarla al mundo. Tú amas al mundo, te va a entregar al mundo. ¿Qué significa Jezreel? Dios siembra, Dios dispersa. Una cosa es que Dios te tenga cubierto. Mira, Gómez, la prostituta, te estoy cubriendo. Entonces el marido está ahí, el profeta está ahí, ella es infiel, pero le está ayudando, le está amando. Pero le dice el primer hijo, ¿qué significa? Dios ya no va a estar ayudándote, te va a soltar. El hijo pródigo se va donde el papá. Tenía todo: la bendición del papá, la comida del papá, la finca del papá, la casa del papá, la cama del papá, la comida del papá, el amor de papá. Pero un día se le ocurre irse y el papá lo detiene. No, váyase, mi hijo, estréllese con el mundo. Y se va y se come todo lo que tiene. ¿Y cómo termina? El mundo que amaba duele. Hermano, afuera solo hay dolor. Afuera hay placer, pero cuando acaban las gotas de placer, ¿sabe qué queda? Dolor. Dolor. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Te gusta la prostitución, Gómez? Vete con tus amantes, que ellos sean los que te amen. Vete. Tremendo.
no compadecerse. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y viene el Oruama, no compadecerse, no amada, sin misericordia. ¿Sabes qué? Te voy a tratar como alguien que no se ama. Israel, te he amado tanto, pero ¿sabes una cosa? Mi juicio es tratarte como alguien que no te ama. Qué duro es cuando alguien que nos amó hoy nos trata con desprecio, sin amor. Alguien que nos amó incondicionalmente hoy dice: no te puedo amar, no te dejas amar, no voy a darte más misericordia. Ese es el pago de Dios para Israel. Tremendo. Y viene el tercer hijo. Y dijo: ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es salir de la congregación. Tú no harás más parte de mi pueblo. ¿Qué equivalencia tiene hoy? Naomi, no pueblo mío, o no son mi pueblo. No quieres ser una iglesia fiel, no seas más iglesia. Y ese es el fin de muchos. Empezaron infieles y terminaron no siendo parte de la iglesia. Se apartaron. Empezó esa zorra pequeña de la infidelidad y Dios le insistió, y esa zorra pequeña se lo fue comiendo. Se volvió grande y Dios que dijo: permite que la persona salga y quede en el mundo. Y mucha gente se va a temporadas y regresa, pero regresan con vidas destruidas, amargados. Ya no creen en un llamado de Dios. Simplemente, si el Señor me perdona. ¿Y cómo termina Israel? Israel está dividido en dos partes, ¿no? Las 10 tribus y 2 tribus. Viene Asiria y viene Babilonia. Los invade, se los lleva cautivos. Con los que hicieron alianzas, con los que siguieron, las culturas que siguieron, con esa misma Dios los dejó que vinieran y los castigaran. Lo que tanto deseó tu corazón y pensaste: eso es lo que yo necesito. Listo, cógelo y toma de ese vaso que crees que hay gozo y felicidad, y te darás cuenta que está lleno al final de amargura y dolor. Y en el cautiverio, hermano, clamaron a Dios, lloraron. Cuando usted lee Salmos, dice que en el cautiverio colgaron sus arpas, es decir, ya no eran capaces ni de cantar. Imagínense tanto sufrimiento que usted no sea capaz de cantar una canción. Y en medio de todo ese dolor, se arrepintieron y se acordaron que solo había un marido fiel: Jehová. Que solo Él es fiel. Se acordaron que solo hay un marido que ama de verdad: Dios. Qué difícil es aprender fidelidad en el dolor. Pero Dios tiene un problema muy grande. El problema es que Dios se enamoró de una prostituta. Dios se enamoró de nosotros, de gente infiel. Para Dios es un problema, para nosotros es una ventaja. Pero a veces abusamos de esa ventaja. Nos hemos prostituido. Conociendo la palabra, hacemos lo incorrecto. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué hace Dios? Perdón.
llega el momento donde ella está cansada de su amante, está cansado de su pobreza, está cansado de humillarse, una vida sin gozo, donde pensó que había. Vuelve a Dios. ¿Qué le dice? Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué hizo? El que me prometía fue. Mire esa prostituta Gomer. Va donde los que le prometieron. Solo querían su cuerpo. ¿Qué encuentra? Muerte. Eran solo promesas. Y en el dolor así viene. Así somos nosotros. Y ese dolor nos hace regresar. Arrepentidos. Volveré a donde mí. El que me ama. Hombre, es que Dios nos ama no por lo que hacemos. Si Dios nos amara por lo que hacemos, hace rato estuviéramos fuera de la lista del Señor. Dios nos ama porque es amor, hermano. No hay un motivo para que Dios nos ame. Dios nos ama sin condición. ¿Sabe por qué Dios no te puede dejar de amar? Porque nunca te amó por algo. Dios no te amaba por algo que hayas hecho. Se amó porque Él te creó. El punto no es si no nos hemos prostituido. El punto es si en nuestra prostitución volvemos a Dios y se arrepiente y vuelve a su marido. Y ¿sabe qué tiene que hacer el profeta dentro de esta ilustración? Recogerla. Wow. Viene la restauración. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Wow. ¿Dónde nos lleva Dios para hablarnos? Al corazón. Al desierto. No quieres entender. Te he hablado, te envié profetas, te bendije, te diste cuenta cuánto te amaba, te ayudaba en todo y no me escuchabas. ¿Ahora qué hago? Desierto. En la Biblia el desierto tiene dos cosas. El desierto tiene que ver con dolor, con trato de Dios, pero el desierto tiene que ver con encuentro. Encuentro. Los hombres de Dios se encontraron con Dios en el desierto. Moisés, 40 años de dolor en el desierto, pero ¿dónde se encontró con Dios? En el desierto. Entonces es en la crisis donde uno quiere escuchar. Pero qué bueno sería escuchar a Dios en la abundancia, para no tener que ir a la crisis. Y ya en la crisis la voy a volver a enamorar. Ya desechada, ya con medio de sus dolores, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. No dice hablaré a su mente, porque hay cosas que no se resuelven desde la mente. Hay cosas que se perdonan y se resuelven en el corazón. ¿Quién va a resolver? Se va a sentar Gomer con el profeta Oseas y le va a contar con todos los hombres que se acostó, todas las veces que lo hizo, y va a explicarle por qué lo hizo. Eso no tiene presentación, solamente un corazón que perdona. Le hablaré el corazón, es decir, entenderá que solo yo la amo. Y la crisis te hace entender que solo Dios es el que verdaderamente nos ama, y que todos nosotros estamos necesitados de ese amor. Conversión.
Pastora, amor, conversión. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Guau. ¿Qué psicólogo es capaz de hacer que una mujer que ha vivido en la prostitución se convierta en una mujer fiel? Solo Dios. Hay un testimonio de una ex actriz porno. Ya murió ella. Muy bueno el testimonio, muy bueno. Y ella cuenta que desde pequeña fue usada, bueno, y en los escenarios grabando películas pornográficas. En una oportunidad se le presentó Jesús en ese escenario. Pero ella aún así no lo siguió. Pero cayó en una crisis. Cayó en una crisis y le abrió el corazón a Dios. Le dio como esposo el hijo de un pastor a esa mujer. Y esa mujer se consagró a Dios. Pero le dijo a Dios: si Dios tú me sacas de acá, yo voy a contar lo que hiciste conmigo. Y Dios la sacó de ese mundo, hermano. Eso no es fácil. Una actriz porno vive en promedio 36 años no más. La mata las enfermedades venéreas. 36 años es la vida promedio de una mujer que trabaja en la pornografía. Y es más o menos la vida promedio de una prostituta. Eso vive. Una mujer se fue para Europa, sacó lo de una casa en 3 días, con sexo oral, pero duró como 6 meses de vida porque le dio cáncer en el cuello. Una casa por 6 meses de vida. Pero Dios sanó a esta mujer de una enfermedad y le dio un esposo, hijo de un pastor, y la sacó a vivir a un lugar privilegiado en Estados Unidos. Y cuando la gente la veía no se imaginaba que había sido una prostituta, una actriz porno, nadie. Y un día Dios le abre y le dice: vengo a reclamar mi promesa. ¿Cuál? Y vas a contar todo. Necesito que cuentes todo porque mi iglesia está llena de pornografía y ellos tienen que saber la verdad de esto. Y tú la sabes. Tú cuéntala. Y ella cuenta la verdad de la pornografía. Cómo sufre una mujer que graba una película pornográfica. Cómo es abusada. Liberador ver este testimonio. Dios puede cambiar nuestra vida. No sé cuánto nos hemos prostituido, pero si sé algo, Jesús te ama. Ese es su talón de Aquiles, que te ama, que me ama. Pero tú decides o abusas de eso o lo aprovechas. Bendición. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loruama y diré a Loami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios. Entonces, ¿qué haré con Dios esta mío. mujer que se arrepintió, que aprendió a amarme, que aprendió que es fidelidad? Voy a volver a bendecirle. Le voy a volver a dar mi comida. Voy a volver a darle mi oro, mi plata, porque ya no lo entregará a Baal. Ahora me adorará. ¿Y sabe qué? Voy a volver a tener misericordia. ¿Y sabe qué? Voy a volver a llamarla pueblo mío. La voy a incorporar a la iglesia de nuevo, porque ha aprendido a dejar su prostitución. Santo es el Señor. Conclusiones. Debemos reconocer nuestra infidelidad. La infidelidad nos aleja de Dios y su iglesia. Debemos arrepentirnos y regresar a nuestro primer marido, Jesucristo.
El único que nos ama. que nos ama. Termino con eso. ¿Sabe? Él viene cuando nos estamos prostituyendo con el mundo. Podría venir, hermano. ¿Qué hace un marido cuando encuentra a la mujer adúltera? La mata regularmente. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Tenía todo el derecho de matarla. La encontró en el acto mismo de adulterio. Sáquela y llame al pueblo y apedréenla. Ni siquiera tenía que hacer divorcio porque quedaba viudo. Pero ¿qué hace el Señor cuando encuentra a su iglesia prostituida? La lleva al desierto, le habla a su corazón, la ama, la restaura. Y ella entiende, deja el mundo y vuelve a su primer marido. Deja la zorra de la infidelidad. Pongámonos de pie, por favor. Sí. ¿Con qué te has prostituido? ¿Cuál es tu infidelidad? ¿Qué tienes ahí que dices, no, eso no lo entrego? A rato ser fiel, pero cuando esté aburrido lo voy a hacer, porque eso me entretiene. ¿Cuál es tu infidelidad? ¿Con qué te estás prostituyendo? El Señor lo está viendo. ¿Sabe? Ayer Dios nos habló hoy. Me confirmó esta palabra. Nos habló de santidad acá en el discipulado. El pueblo se está prostituyendo. Hay pecado oculto en el pueblo. Hay murmuración en el pueblo. Gente practicando cosas, creyendo que Dios los va a bendecir de todas maneras. ¿Por qué no vuelves a tu primer marido? ¿Por qué no le dices, aquí estoy, papá? Nada en el mundo me puede amar como tú me amas. ¿Por qué no vuelves a tu primer marido? Has probado tanto este mundo, siempre te ha dado basura. ¿Qué crees que ahora te va a pagar bien? Tú eres nuestro primer marido, Jesús. Tú eres quien nos amas.